Buenas tardes a todos los presentes. Un gusto para toda la organización del Instituto Interamericano de Investigación y Publicaciones Jurídicas tenerlos aquí. El día de hoy vamos a dar clausura y cierre a todo el Diplomado Internacional de Ciencias Penales y Criminología, comenzando con la clase del doctor Nicolás Salas Parra. El doctor es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista y magíster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, estudiante del doctorado en Derecho por la Universidad de UBA de Buenos Aires, de Argentina, docente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y también en la Universidad Andina Simón Bolívar. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Nicolás Salas Parra. Buenas tardes con todos, un gusto estar aquí. Las plataformas virtuales de aprendizaje generan esta falta de humanidad o falta de cercanía con quien justamente están compartiendo esta interacción académica. Entonces es importante poder tener al menos en esta fase final, un acercamiento, poder conocerlos a ustedes. Para este módulo pequeño que me ha sido asignado para el día de hoy, me voy a referir de manera muy breve a lo que es la criminología mediática. Hemos estado usualmente acostumbrados a relacionarnos más con el contenido de la criminología académica, y efectivamente así debe ser, pero detrás de la criminología académica o junto a ella avanza también un conocimiento no científico, no académico de la cuestión criminal, y de eso va a tratar este pequeño módulo. Para esto hay que empezar refiriéndose a lo que es la cuestión criminal, ¿sí? Una de las críticas que recibimos quienes hacemos derecho penal o quienes estamos también en el ámbito procesal penal es que olvidamos uno de los elementos más importantes y que da origen al derecho penal e incluso también al derecho procesal penal, que es el tema del conflicto, la violencia, ¿sí?, la utilización del poder. Y se ha dicho, al menos por parte del derecho penal, que eso no es objeto de investigación o no es objeto de estudio por parte del derecho penal, y con eso también el derecho penal se empieza a alejar de la realidad. Entonces, para mí siempre es importante empezar analizando o conceptualizando de manera muy breve de lo que es la cuestión criminal. Cuando hablamos de la cuestión criminal, nos referimos a todo aquello que se encuentre relacionado con el fenómeno delictivo. Todo aquello que tenga que ver con el delito hace parte de este universo gigantesco que es la cuestión criminal. Sobre este universo que es la cuestión criminal, que es algo tan cotidiano, vemos todos los días, todos tienen algo que decir sobre la cuestión criminal. Todos tienen algo que opinar, decir, tienen algo incluso que reclamar al Estado, por ejemplo, respecto a la cuestión criminal. Y aquí varias ciencias han tenido algo que decir respecto a la cuestión criminal. Por ejemplo, cuando hablamos del derecho penal, entendido el derecho penal no como la ley penal, sino entendiendo al derecho penal como la ciencia del derecho penal, el derecho penal toma como objeto de estudio, ¿sí?, básicamente las normas, ¿sí? Es el estudio normativo de la cuestión criminal, ¿sí? Tiene como objeto de estudio el tema de la ley penal, realiza propuestas sistemáticas a través de las distintas teorías para intentar organizar el conocimiento científico en el ámbito normativo, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de la criminología en cambio toma de la cuestión criminal la realidad, el ser. Busca en algunos casos las causas del fenómeno delictivo, investiga sobre el delincuente, habla sobre algunos fenómenos que se derivan de la cuestión criminal, pero como les decía, es importante tener claro qué es lo que dice cada quien de la cuestión criminal. Es decir, si hablamos del jurista, el jurista va a referirse al tema normativo de la cuestión criminal. Si vemos al criminólogo, el criminólogo se va a referir a esta visión interdisciplinaria de la cuestión criminal, que conjuga la biología, la psicología, la sociología, ¿sí?, y todo lo que esté relacionado en esta visión interdisciplinaria con la cuestión criminal. Entonces, cuando el jurista habla sobre la cuestión criminal, se refiere al derecho penal. Cuando el criminólogo habla sobre la cuestión criminal, efectivamente estamos hablando del ámbito de la criminología. Pero cuando hablamos de la criminología mediática, nos referimos ya no a la palabra del jurista ni a la palabra del criminólogo, nos referimos a la palabra de los medios de comunicación. Y aquí hay una diferencia fundamental.
entre la criminología académica y la criminología mediática. Cuando nos referimos a la criminología académica, hablamos de esta construcción interdisciplinaria, empírica, científica de la cuestión criminal, y cuando hablamos de la criminología mediática nos referimos a este conocimiento, o pseudoconocimiento, información, subinformación, desinformación, que se genera por parte de los medios de comunicación. Esta conceptualización amplia, por cierto, de lo que es la criminología mediática, nos abre una serie de realidades y de problemas que se generan a partir de lo que dicen los medios sobre la cuestión criminal. Y aquí hay varios problemas que podemos tocar. Primero, el que está relacionado con algo que se denomina la causalidad mágica versus la causalidad real. Les pongo de manera más sencilla. Cuando hablamos de causalidad real, si hablamos de una relación causa-efecto, por ejemplo, en la cuestión criminal nos podemos preguntar, tenemos una incidencia alta de delitos contra la propiedad en determinado sector de la ciudad de Quito. ¿Cómo encontramos una relación entre este efecto, este aumento en la incidencia de cierto tipo de delitos en cierto sector, con una causa? Podemos acudir a la causalidad real, a la causalidad científica, a la causalidad demostrada, es decir, podemos atender a ciertos factores que se pueden investigar interdisciplinariamente y podríamos concluir, qué sé yo, se ha demostrado científicamente mediante el siguiente estudio sociológico que el aumento de los delitos contra la propiedad en determinado sector obedece a la inequidad en determinado sector. Eso sería una relación de causalidad real, es decir, al aumento de la criminalidad darle una explicación científica, decir el por qué científicamente sucede esto. Pero hay la visión de la criminología mediática que no construye la causalidad real, construye una relación de causalidad denominada causalidad mágica. Y esta idea de la causalidad mágica se genera por una etiología criminal simplista, ¿sí? Por intentar generar causas sin ningún estudio de soporte. Buscamos las causas más simples, las primeras que encontramos a la mano. Y esto se ayuda a construir a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando a través de lo implícito o lo explícito utilizado a través de los medios de comunicación se generan noticias que le lleven al televidente a pensar que la causa del incremento de la incidencia de ciertos tipos de delitos en cierto sector de la ciudad obedecen, por ejemplo, a la presencia de ciertos ciudadanos extranjeros. Esa es una causa simple, ¿sí? Una causa simple, sin verificación empírica, pero que ya va guiando al televidente justamente para pensar de que la causa de ese aumento delictivo no es un factor de inequidad ni ningún factor demostrable empíricamente, sino es un factor cualquiera, el que primero se me ocurra. Y usualmente aquí en el país hemos visto ya algunos ejemplos de cómo esta relación de causalidad mágica genera problemas reales, genera problemas visibles. Recordarán ustedes cuando en la ciudad de Ibarra, hace algunos meses, una turba enardecida empezó a perseguir a los ciudadanos venezolanos. ¿Esto fue resultado de qué? Fue resultado de que efectivamente hay un estudio que demostró que la peligrosidad... No. Esto obedece justamente a estas relaciones de causalidad mágica. Pensar de que, porque vienen varios ciudadanos venezolanos y migran hacia nuestro país, aumenta los índices de inseguridad. Es una idea mágica, una idea que no tiene soporte jurídico, pero que ha tenido tanto asidero en esta sociedad que se ven esos resultados: persecución, xenofobia. Justamente uno de los resultados de esta causalidad mágica es también hacer una separación de dos grupos, ¿sí? Y esto no es solamente propio del discurso de la criminología mediática, no es solamente construido por los medios de comunicación, es un resultado también de relaciones complejas en la sociedad, que es esta distinción entre el nosotros y el ellos, ¿sí? Una distinción entre un grupo, nosotros los ciudadanos, y ellos los que vulneran las normas. Esto es también, tampoco es algo nuevo el tema de la teoría del derecho penal del enemigo, ¿sí? Tampoco es que Günter Jauch se inventó el agua tibia con la teoría del derecho penal del enemigo, simplemente le dio a algo que él encontraba como descriptivo, ¿sí? Descriptivo de la sociedad, lo sistematizó de manera tal que genera una teoría que establece que básicamente hay dos grupos en la sociedad: un grupo de ciudadanos, un grupo de nosotros, las personas que tenemos virtudes, que no cometemos delitos, que somos cercanos a la norma, y otro grupo de personas que no quieren obedecer la norma, no quieren atender la norma, vulneran
como diría esta teoría, las expectativas normativas del rol general o el rol institucional que se ha generado sobre ellos. Esto también se ayuda a construir a través de la causalidad mágica. Otra de las características de la criminología mediática es el tema tecnológico. La criminología mediática operó en su momento con la tecnología disponible a la época. Podemos empezar así entonces con esa criminología mediática que empezó con la prensa escrita, por ejemplo, que después fue la radio, que después fue la televisión, y que ahora se ve ya desbordada justamente por esta revolución tecnológica, ¿sí? Nuestra sociedad se ha visto marcada por las revoluciones, ¿sí? La revolución industrial, ¿sí? La revolución comunicacional, en la que tenemos otra forma incluso de interactuar socialmente, que es a través de las redes sociales, ¿sí? Incluso los medios de comunicación tradicionales, que es usualmente la televisión, se ven ahora desplazados por medios de comunicación digitales, donde el ciudadano ya tiene la posibilidad de elegir ciertos contenidos a través de las redes sociales, ¿sí? Y vemos el éxito ahora de ciertos medios digitales. Otro elemento importante de esta criminología mediática es que en algún momento, ¿sí? En algunos momentos históricos, coincidió el discurso de la criminología mediática con el discurso de la criminología académica. Y este fenómeno se da porque justamente esta causalidad real, construida en ese momento histórico, realmente era una causalidad distorsionada. Les doy un ejemplo. Si vamos al ejemplo histórico de la Inquisición, en la Inquisición coincidieron en su momento el discurso de la criminología académica y de la criminología mediática, justamente por la existencia de este discurso científico distorsionado. Tenemos, por ejemplo, en el caso de esta coincidencia de la criminología académica y la criminología mediática, este texto que es el Malleus Maleficarum, ¿sí? Algunos autores dicen que este texto, el Malleus Maleficarum, fue una primera forma de criminología, ¿sí? Recordarán, es de un texto de 1484, de Kramer y Sprenger, en el que, como les decía, algunos autores dicen que hay una completa teoría criminológica, porque en una primera parte nos dice quiénes son los brujos, ¿sí? Quiénes son los buenos, es decir, en este caso los inquisidores. Habla de una relación de pluricausalidad, ¿sí? Esta pluricausalidad de la gente peligrosa está generada por una supuesta debilidad biológica de las mujeres, a criterio de ese texto, el diablo y el poder divino en acción, ¿sí? Que eran relaciones o causas que generaban la existencia de la maldad y en este caso de las brujas. Había un estereotipo a minorías sexuales como causantes de los males de la sociedad, y también traía un discurso de deslegitimación de quien no considera a las brujas como peligrosas y por lo tanto a través de este discurso desafía al poder. En el Malleus Maleficarum encontramos también derecho penal, encontramos también una fuerte componente de derecho procesal penal, y todo esto generó una política criminal: eliminar a quienes físicamente se oponen al poder imperante, eliminar a las brujas y eliminar a los herejes. En ese momento histórico que les acabo de presentar de manera muy breve, coincide el discurso de la criminología académica con el discurso de la criminología mediática. Pero no es el único momento en el que coincidieron. Recordarán ustedes cuando se estudia la escuela positivista en el ámbito del derecho penal, o el positivismo criminológico como primera forma de criminología científica, se empieza a analizar estas teorías de Lombroso, Garófalo, Ferri, por ejemplo, el hombre delincuente de Lombroso, donde hay una construcción pseudocientífica, porque hay que decir que Lombroso, en la construcción que hizo, tuvo graves errores de método científico. Esta construcción pseudocientífica buscaba, a través de causas endógenas, la identificación de personas que tendrían la tendencia a cometer delitos. Entonces se buscaba en causas endógenas. Como ustedes saben, las causas endógenas para esta visión de la criminología, que es la criminología positivista, es causas endógenas, que son las causas hereditarias y las congénitas. Es decir, que todo un grupo entero de la población podría ser estigmatizado por tener una afinidad étnica, ¿sí? Por tener ciertos rasgos físicos, y esto se complementaba con un discurso que venía ya no desde la criminología, sino venía desde el derecho penal, que fue el famoso discurso de la defensa social. Es decir,
La criminología pseudocientíficamente ayudaba a construir esta idea de las personas que pueden tener la calidad de peligrosos en la sociedad. Y el derecho penal, a la vez, construía un discurso ya jurídico en la que decía así: como tenemos personas peligrosas en la sociedad, lo importante es crear un concepto jurídico que abarque la protección de las personas peligrosas. Y ese fue el famoso concepto de la defensa social. Y este concepto de la defensa social se posicionó como una de las finalidades, la principal finalidad del derecho penal. La finalidad del derecho penal va a ser identificar a los peligrosos y separarlos de la sociedad. Y si seguimos en la misma línea del derecho penal, como ciencia del derecho penal legitimando esta teoría de la defensa social, venía ya o se compatibilizaba esta visión de la defensa social con una teoría de la pena específica. La teoría de la pena era la teoría de la prevención especial negativa. Prevención especial negativa, que no es otra cosa de la separación, la neutralización o la inocuización de estas personas. Y ahí vemos cómo entonces se complementaban en ese momento también la visión de el nosotros y el ellos, la visión de la gente peligrosa y de cómo desde el derecho penal se construía las herramientas o un sistema para que sean separados de la sociedad. Pero regresando al tema de la criminología mediática, es importante también, como uno de los puntos de esta sesión, y el poder identificar cómo influyen los medios de comunicación. Y podemos identificar básicamente dos formas: a través de una visión o una acción, o a través de una omisión. Por ejemplo, si hablamos de acciones de los medios de comunicación, hablamos, por ejemplo, de la extorsión o de la distorsión de los hechos. Y aquí tenemos un ejemplo también histórico, ¿sí? Una campaña antisemita que existió previo a la Shoah, previo al holocausto nazi en Alemania, ¿sí? Los medios de comunicación, en ese entonces la tecnología, a través de la prensa escrita, a través de una fuerte campaña emitida por los medios de comunicación, se generó esta idea del judío como el enemigo, del judío como aquel que se estaba robando la cultura, aquel judío que se estaba robando Alemania, decía, ¿sí? Pero también la forma de incidir de los medios de comunicación puede darse a través de las omisiones. Es decir, pueden los medios de comunicación también convertirse en encubridores al dejar de tratar temas importantes relacionados con la cuestión criminal. E incluso veía en redes sociales estos últimos días cómo se hace un análisis de la participación de los medios de comunicación con la crisis que estamos viviendo actualmente relacionada con todos estos casos de corrupción. Cuando los medios de comunicación también nos bombardean con un montón de casos, ¿sí? Este es el país del escándalo, ¿sí? Hay escándalo tras escándalo tras escándalo cada semana. Y cuando somos bombardeados con tanta cantidad de información, ¿sí? Alguna importante, así como el tema de la corrupción en nuestro país, que se nos han llevado el país en peso, y con otra no tan relevante, la selección, bueno, a quienes gusta el fútbol podrá ser importante, pero casos de relevancia nacional o muchos temas que se ponen por parte de los medios de comunicación y que van bajando justamente el interés y finalmente logran que la gente se desensibilice por todas las cuestiones que están pasando en el país actualmente. Esto también es una construcción en muchos casos cuando se trata de medios oficiales o de medios no oficiales alineados con cierta posición política, también ayudan a encubrir ciertos temas importantes para el país. Yo solamente quería dar como ejemplo qué ha pasado hasta ahora nuevamente en estos casos que se han presentado a través de las investigaciones de los medios de comunicación. ¿Hay alguna respuesta específica? ¿Sí? Tampoco es el reclamar una respuesta porque sí, tampoco es la idea es buscar chivos expiatorios, pero vemos que como resultado de una investigación hay algunos países que ya han dado respuestas específicas reabriendo sus casos, y el Ecuador, que hace 2 días nada más y con el pretexto de un parte policial reabrió el caso del metro de Quito, pero bueno. Estas ideas que se presentan, como les decía, a través de acción o a través de una omisión por parte de los medios de comunicación, a través del concepto de criminología mediática, en muchos casos nos traen también un discurso, que es un discurso que se alinea en lo penal con el neopunitivismo, ¿sí? Es decir, un discurso de urgencia o de necesidad de intervenir drásticamente, urgentemente respecto a la cuestión criminal, lo que termina, lamentablemente y en muchos casos, guiando la política criminal del Estado, ¿sí? Es común que en algunos casos se posicionen ciertas noticias y se las repita, y esto va moviendo las agendas legislativas. El problema se da cuando estas agendas legislativas
van de la mano con visiones punitivistas, es decir, intentar dar una solución al fenómeno delictivo, es decir, generar políticas criminales relacionadas solamente con el aumento de penas o flexibilización de los elementos o de las garantías procesales de las personas. Cuando hablamos específicamente de cómo interactúan los medios de comunicación o de cómo afectan los medios de comunicación a este pensamiento abstracto de la sociedad, es importante tomar el pensamiento de Giovanni Sartori, ¿sí? Giovanni Sartori tiene un estudio muy importante en el cual nos hace una comparación y nos dice: hemos pasado de ser Homo sapiens a ser Homo videns. De Homo sapiens a Homo videns. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, nos dejamos guiar principalmente por aquellos elementos o las imágenes que nos presentan los medios de comunicación, vamos perdiendo nuestra capacidad de abstraer. Nos fijamos en un tema concreto, usualmente está o tiene algún tipo de interpretación oficial por parte de quien transmite la noticia, y nos fijamos solamente en el caso concreto. Vemos la imagen, nos fijamos en la imagen, pensamos en el caso, generamos una serie de reacciones, pero perdemos la capacidad de abstracción. Y perdemos la capacidad de abstracción, sobre todo en el ámbito penal, y nos dejamos de preguntar, bueno, ¿cuál será el origen de este tipo de delitos? ¿Será que hay la posibilidad de que a mí también me suceda lo que pasó a la persona que sale en la noticia? ¿Todas las personas que cometen los delitos tendrán ciertas características? Esas son cuestiones que se van eliminando cuando vamos solamente al pensamiento concreto o a las imágenes, y se van eliminando la capacidad de abstracción de las personas. Lastimosamente no se pudo presentar alguno de los videos que tenía relacionados, pero creo que en el módulo que con el contenido similar lo habrán revisado ustedes. Hay algunos videos que pueden ejemplificar lo que es la forma de presentar las noticias o los elementos concretos en lugar de generar información abstracta sobre la cuestión criminal. Otro tema importante relacionado con la criminología mediática es el manejo de lo implícito y lo explícito. Esto quiere decir que lo explícito, es decir, lo que se dice sobre la cuestión criminal y lo que se presenta en imágenes respecto a la cuestión criminal tiene regulaciones. En nuestro país hay una regulación específica sobre lo que puede decir o no un periodista y sobre lo que puede presentar a través de imágenes un medio de comunicación. Es decir, para un periodista se le encuentran vedadas algunas cosas. Por ejemplo, no puede descalificar a una persona de cierta afinidad étnica, pero usualmente los medios de comunicación no trabajan con lo explícito cuando quieren enviar un mensaje. Como existen restricciones respecto a lo que se puede decir explícitamente, en imágenes y lo que se puede decir, se trabaja con lo implícito. Porque lo implícito no tiene regulación. Enviar mensajes a través de ciertas afirmaciones, a través de cierto manejo de la comunicación, donde sin decirlo se está induciendo a la población, por ejemplo, a generar una visión de peligrosidad sobre cierto grupo social, ¿sí? Cuando hablamos también de la forma en la que interviene la criminología mediática, cómo influye la criminología mediática en la sociedad, encontramos un fenómeno importante que es la naturalización de la muerte de este grupo social denominado ellos, ¿sí? Como les decía, la criminología mediática ayuda a construir dos grupos, un grupo de nosotros y un grupo de ellos. Cuando los medios de comunicación transmiten imágenes o noticias respecto a ellos, por ejemplo, es común ver en los noticieros de nuestro país, cuando se refieren, por ejemplo, a la muerte de una persona que fue en algún barrio específico o denominado peligroso de la ciudad. La forma de presentar la noticia es totalmente distinta. Se empieza a naturalizar la muerte. Por ejemplo, yo recuerdo una noticia en la que decía, claro, empieza la noticia, murió Toño alias el Negro en un ajuste de cuentas. ¿Qué le están diciendo al ciudadano? Que esa persona, al parecer, no tiene derecho a la vida y por lo tanto su caso no tiene que investigarse. Es algo usual, ¿no es cierto? Esta guerra entre nosotros y ellos va generando víctimas y lastimosamente pues van cayendo o van quedando atrás los delincuentes, ¿sí? Otro de los problemas que se generan también en el tema de la cuestión criminal es la visión de generar una necesidad y una urgencia por respuesta al fenómeno delictivo.
Y aquí hay un tema importante. Cuando el bombardeo de noticias o de imágenes por parte de los medios de comunicación va teniendo receptores en las distintas funciones del Estado, se van generando fenómenos interesantes. Por ejemplo, en algún momento los medios de comunicación posicionaron ciertas estadísticas respecto a las unidades de delitos flagrantes. Decían, los policías se están quejando de que las personas que están siendo detenidas son inmediatamente liberadas por jueces y fiscales. Esta queja de los policías recibió oídos desde el presidente de la República, el Consejo de la Judicatura, y se tomaron acciones que cambiaron drásticamente incluso la realidad carcelaria que tenemos actualmente. Y les desarrollo un poquito el ejemplo. Como saben ustedes, actualmente tenemos una población carcelaria de más o menos 40.100 o 40.200 personas privadas de la libertad, que durante la década ganada, si ganamos más presos, durante la década ganada se fue triplicando, se triplicó esta población carcelaria. Y esto obedeció a que en su momento, una de las causas, fue que en su momento los medios de comunicación, como les decía, generaron esta queja. Los policías están deteniendo personas y los jueces y fiscales los están liberando. Esto fue recibido por parte del presidente de la República y en alguna cadena sabatina hizo un reclamo. De cada 10 personas que ingresan a la unidad de delitos flagrantes, 7 recuperan su libertad y 3 se quedan privados de la libertad. Esa fue la queja que en su momento hizo el presidente de la República. Después el Consejo de la Judicatura también en su momento dijo, sí, hay algún problema aquí, están saliendo, bueno, no textualmente, muchas personas que ingresan por un supuesto delito flagrante están recuperando la libertad. ¿Qué fue lo que pasó casi la semana siguiente? Que la estadística se invirtió. De cada 10 personas que ingresaban a las unidades flagrantes, se quedaban privadas de la libertad 7 y recuperaban 3. La cifra no es del todo exacta, pero la cifra se cambió drásticamente. Y ahí vemos cómo los medios de comunicación tienen un fuerte impacto respecto a las políticas sobre la criminalidad que se da en el país. Pero eso también genera fenómenos al interior de la función judicial. Igual, a manera de ejemplo bastante corto, hay un autor alemán que se llama Rüdiger Lautmann, y él en su momento, a través de un estudio sociológico, investigó respecto a las expectativas y cómo influyen las expectativas sobre los jueces, ¿sí? Y encontró algunos datos importantes. Es decir, cuando una persona asume un rol de juez, por ejemplo, se encuentra que varias personas esperan varias cosas de la actuación que tiene sobre el juez. Por ejemplo, habrán expectativas sobre ese rol que tenga en su familia, los medios de comunicación, los policías, los fiscales, otros jueces superiores, el Consejo de la Judicatura, pero todas estas expectativas que confluyen sobre la actividad específica de una persona en el rol de juez van generando problemas. Y uno de los resultados que había encontrado Rüdiger Lautmann en esta investigación fue que cuando los jueces reciben un montón de expectativas, incluso las expectativas del legislador, que son las expectativas normativas, generaban fenómenos como el rechazo de los jueces hacia los medios de comunicación. Y lo que decían es, los medios de comunicación no entienden el problema no entienden la cuestión criminal, no entienden el tema técnico sobre el manejo de la cuestión criminal y otros problemas más que se generan. Finalmente, este miedo este discurso de urgencia, de necesidad de intervenir de mejor manera sobre la criminalidad y este miedo a la victimización que se va generando en la sociedad es aprovechado muchas veces por los políticos, ¿sí? Vemos cómo en muchos casos los políticos asumen este discurso de necesidad y de urgencia y piden y exigen reformas, ¿sí? Hace pocos días escuchaba a la señora Aquil que volvía a reactivar este pedido de volvamos al tema de lo que en su momento fue la detención en firme. ¿Para qué tener este plazo de caducidad de la prisión preventiva? Se nos están escapando los presos. Y regresamos nuevamente al discurso punitivista, ¿sí? Finalmente, el tiempo no me acompaña. Uno de los problemas que generan también a los medios de comunicación selectiva de ciertos elementos que se generan en la sociedad respecto a la cuestión criminal es también
la utilización de las víctimas, ¿sí? El generar cierto tipo de víctimas héroes que son instrumentalizadas por los medios de comunicación para sus fines. Uno de los casos que me llamaba la atención en los últimos días es la utilización de la denominada víctima héroe. Por ejemplo, en el caso de la desaparición de este muchacho David Romo, ¿sí? Nosotros vemos que la familia, sobre todo la madre de David Romo, es una mujer que lleva una lucha de varios años, ¿sí? Y que ha sido en algunos casos utilizada por los medios de comunicación para sus fines, ¿sí? En estos temas de la cuestión criminal, relacionados al manejo de la cuestión criminal por parte de los medios de comunicación, es importante evitar la desinformación, porque esta desinformación genera ignorancia y esta ignorancia genera urgencia. Esta urgencia es aprovechada para generar un discurso populista para responder a esta urgencia. Creo que estos son los elementos más importantes respecto a la criminología mediática, y los invito, les voy a compartir a través de la organización un link donde estoy desarrollando una recopilación no solamente de videos que nos ejemplifican cómo funciona la cuestión criminal, sino también una pequeña investigación que estoy llevando a cabo respecto a este tema de la criminología mediática, que, como les digo, por cuestión de tiempo, pues no me puedo extender mucho más. Pero la idea central detrás de la discusión entre la criminología académica y la criminología mediática, para mí, está relacionada también a cómo nos relacionamos quienes hacemos parte de la academia con el conocimiento científico. ¿A qué me refiero? Usualmente la discusión en el ámbito del derecho penal y la discusión desde la criminología se encierra en ciertos claustros y el conocimiento que se genera en esos lugares no sale de ahí. Y ese también es un problema que es atribuible ya no a los medios de comunicación, sino a quienes hacemos academia. Entonces, lo importante también es que el conocimiento que se va generando en el derecho penal y la criminología pueda ser también accesible a las personas para que puedan entender que el delito no tiene causas simples, sino es un entramado complejo que tiene un montón de causas y que no se resuelve con las típicas visiones populistas que se han ido generando en este tiempo. Muchas gracias por su tiempo, pues, y quedo al lado.